Bueno, pero hay otros temas, decíamos, y que nos pareció muy interesante poder charlar a partir de la confesión o lo que contó Elon Musk. Saben ustedes, el multimillonario que bueno, ha inventado de cohetes, autos eléctricos y todo lo que se puedan imaginar. Fue invitado a un programa de televisión, al Saturday Night Live. Allí ofició de presentador, como muchos otros famosos, y dentro de las confesiones que hizo fue que tenía el síndrome de Asperger. Sorprendió a todos porque, bueno, nunca lo había dicho, pero sorprendió muy para bien para aquellos familiares de personas con este síndrome y para los médicos que trabajan con este síndrome, porque obviamente es una oportunidad para poder instalar el Asperger en la sociedad, poder hablar de él y sobre todo poder acompañar y no discriminar a las personas que lo padecen. Por eso es que nos interesaba mucho hablar con Rodolfo Geloso sobre este tema. Él tiene Asperger y además forma parte de una asociación donde justamente reúne a pacientes y a padres para poder trabajar en este sentido. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por seguir difundiendo el síndrome de Asperger. Bueno, primero te quiero preguntar para hablar con precisión, porque a veces nos pasa cuando hablamos sobre todo de síndrome del espectro autista, que uno no sabe si hablar de enfermedad, de que padece, de que tiene, digamos, ¿cuál es la manera correcta de hablar de una persona con el síndrome de Asperger? Bueno, esto es importantísimo y en las entrevistas que estuve en estos días, a veces uno con el corto tiempo no lo menciona. No hablamos de una enfermedad, no estamos hablando de ningún tipo de enfermedad, es una condición. Los manuales diagnósticos lo denominan trastorno. Nosotros preferimos condición porque, bueno, la palabra trastorno ya tiene una connotación negativa. Entonces, por eso hablamos de condiciones del espectro autista o condición Asperger. En el caso del síndrome de Asperger, eh, si bien no es una enfermedad, tiene a lo mejor algún tipo de necesidades de apoyo. Entonces eso hace que en algún momento alguna persona necesite tramitar algún tipo de certificado de discapacidad para que pueda contar con ese tipo de apoyos, que bueno, en mucha gente no es necesario, pero en otra mucha gente sí, sí pasa que a veces hay comorbilidades en el síndrome de Asperger, o sea, no son propios de esta condición, pero por ejemplo la depresión, la ansiedad, las obsesiones hacen que este tipo de condición pueda necesitar algún tipo de apoyo Claro. adicional, ¿no? Y Rodolfo, si hablamos de una persona con el síndrome de Asperger, hablamos de qué, digamos, cuáles son las características. Imagino que además será en cada persona, tendrá sus particularidades, ¿no? Pero en Exactamente. la general, ¿qué Sí, pueden, qué no pueden, qué les provoca? bien. En general, las personas Asperger tienen una pasión por algún tema de su interés. Y bueno, ese tipo de pasión a veces suele ser desmedida a la vista del resto de la población. Pero es tanta la pasión que a lo mejor nos podemos quedar sin comer, sin dormir, o de no hacer actividades que a lo mejor son más importantes para poder desarrollar esa pasión. Otra de las cosas es lo literal. Las personas Asperger somos muy literales, nos cuesta mucho entender el doble sentido, las ironías, los sarcasmos, las metáforas. Bueno, otra de las cosas también es que cuesta más que nada cuando la mayoría de los chicos les cuesta mucho mirar a los ojos visualmente, o sea, estar en contacto visual con la otra persona mientras le está hablando, lo que esto a veces provoca algún tipo de mala interpretación, como que no está prestando atención o algo así. Por eso muchos chicos con síndrome de Asperger en su infancia sufren de bullying, porque bueno, tanto por la pasión, por lo literal y por esto de no mirar a los ojos, hace que el resto de sus compañeros de escuela
tengan a lo mejor algún tipo de ataque hacia estos chicos, que bueno, tratamos de intervenir desde la organización para a veces poder dar un poco las herramientas a los mayores, a los docentes, a los directivos, para que, bueno, esto no suceda más, ¿no? En el caso de Elon Musk, bueno, durante su infancia también sufrió bullying, sufrió varias adversidades, y bueno, nosotros siempre hablamos de que sería importantísimo que los diagnósticos, y por eso la gran difusión que necesitamos del síndrome de Asperger es justamente para tener un diagnóstico temprano, porque bueno, nuestra organización justamente se dedica a adultos que no fueron diagnosticados de niños, entonces esto hace que bueno, podamos brindar alguna especie de contención, podamos referir a profesionales especializados, hablar con padres de cómo tratar a sus hijos, de cómo entenderlos, de cómo verlos, de ver que tienen una forma de pensar, de sentir diferente a la de la mayoría de los chicos o de los adultos. Entonces, bueno, este tipo de cosas hace que bueno, tengamos muchísima participación de gente que nos está consultando, y más ahora con esto de Elon Musk, que es una persona muy reconocida, y bueno, gracias a ustedes por las entrevistas también. Tommy. No, cortito, y un poco lo respondías, ¿no? Qué importante es bueno, que Elon Musk haya exteriorizado, ¿no? esta condición con la que vive, y qué repercusión puede tener para las instituciones en su trabajo, ¿no? Que bueno, más o menos lo que venías hablando. Sí, o sea, en la niñez pasa el tema de las escuelas que todavía nos falta mucho para poder lograr una educación inclusiva, que es lo que nosotros venimos trabajando mucho también, no solamente por el síndrome de Asperger, sino por una gran neurodiversidad que existe entre la población estudiantil, ¿no? Y también pasa lo mismo con los adultos cuando necesitan conseguir un trabajo, o en la facultad. Se les hace bastante complicado porque no tenemos una sociedad inclusiva. Ayer Guillermo me preguntaba por el tema de qué pasaría si tuviéramos o sea, para que las personas Asperger no necesitaran apoyos, y yo le comentaba de que necesitamos una sociedad inclusiva, porque de otra forma, y que conozcan de qué se trata el síndrome de Asperger, y un montón de otras cosas. Ayer me hablaban de la dislexia, de otras condiciones que son muy importantes que se puedan conocer para poder incluir a todos, ¿no? Dentro de la sociedad. Absolutamente, la difusión y la información sin duda es lo que va a poder hacer cambiar esto, ¿no? Y la posición de cada uno de nosotros en respecto de esto. Muchos chicos la han pasado muy mal durante toda su vida, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Como vos nos nombrabas también la dislexia, el desconocimiento de los docentes también es muy grande, inclusive hasta en el ámbito médico, ¿no? Esto hace poco que empieza a verse mucho más. Rodolfo, se nos está terminando el programa, pero probablemente volvamos a hablar, porque la verdad que es súper interesante y, como decís, es la principal herramienta para poder terminar con la discriminación. Si me lo permitiste, podría dejar un teléfono de contacto para que la gente nos mande WhatsApp, aunque sea el 11 27 63 70 71. Solamente no atendemos llamadas porque es terrible, pero sí por mensajito de WhatsApp, audios o texto, y bueno, nosotros vamos tratando de colaborar con las familias, inclusive estamos en contacto con muchos profesionales especializados que son los que nos ayudan permanentemente en el equipo de Redea, que es una organización también conformada por organizaciones dentro del espectro autista, y por otra organización que es la Unión Federal Asperger. Bueno, buenísimo. Manejamos todo esto. Perdón. Así está hecha la invitación también a quienes necesiten ayuda, que se puedan acercar a ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias.